¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al video de las predicciones de lo que yo creo va a suceder en el próximo evento de WWE que tendrá lugar este día domingo y es Extreme Rules 2017, evento exclusivo de la marca Raw. En términos generales, no me parece una buena cartelera, se nota que a WWE no le interesa este pay-per-view, están totalmente concentrados en lo que es SummerSlam, en lo que será SummerSlam 2017, promovido años anteriores y obviamente en este no puede ser la excepción, como el evento más importante del verano. Así que en lugar de utilizar estos pay-per-views previos como un trampolín para construir mejores storylines de cara a que culminen de pronto en SummerSlam, hemos tenido a mi entender storylines vacíos, storylines redundantes, poco elaborados, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando menos expectativas uno tiene respecto a uno u otro pay-per-view de WWE, ahí es cuando la empresa generalmente tiende a sorprendernos con uno o distintos combates, ¿no es cierto? Generándonos la sensación de que hemos obtenido un buen pay-per-view. Cuando no tienes buenos storylines, cuando no construyes buenas previas con estipulaciones adecuadas respecto a determinados combates, ¿qué es lo que puedes hacer? De pronto, ¿no es cierto? Hacer varios title changes, como van a ver de acuerdo a mis predicciones, podría llegar a suceder, y de esta manera también disimular esa gran ausencia, ese gran padecimiento que tiene hoy por hoy, esa gran desventaja que tiene WWE Raw, que es la de no contar a tiempo completo con su máximo exponente, con el campeón universal de Raw, aquel que tiene el título máximo, el más importante de la marca Raw. Me refiero a Brock Lesnar, obviamente. Pero quien sí va a estar apareciendo en lo que se refiere al siguiente pay-per-view exclusivo de la marca Raw, que tiene la denominación de Great Balls of Fire. Pero por el momento nos ceñimos a las predicciones de lo que considero va a suceder, nada más y nada menos que en Extreme Rules 2017. Déjenme empezar diciéndoles y aclarándoles que hasta la fecha de emisión de este video, no hemos tenido confirmación oficial de WWE respecto a cuál va a ser el kick-off match, ¿no es cierto? Que va a estar dentro del kick-off show. Así que me voy a regir por las luchas que están confirmadas oficialmente por la empresa hasta el momento. Y me voy con la primera, Sasha Banks y Rick Swann versus Alicia Fox y Noam Dar. Esta ha sido promovida como una lucha Mixed Tag Team Match y parece ser que esa es la estipulación que ya vuelve a la lucha como algo extrema, como algo digna de estar en un evento al que le denominas Extreme Rules. Eso es lo que al menos WWE quiere que nosotros tengamos en claro y veamos que esa estipulación es la que le permite tener la credencial suficiente como para ser digna de pertenecer a este Extreme Rules. Se nota verdaderamente que estamos en la era PG y se nota a ciencia cierta claramente lo flojo que está el equipo creativo de WWE hoy por hoy al tener esta estipulación. Ahora, la división crucero está muy mal manejada por parte de WWE y está al borde de la desaparición. A casi nadie le interesan los combates de la división, ¿no es cierto? Eso es algo total y absolutamente real. Y si ustedes aún así no me creen, ¿por qué no ven? Les invito a que vean la nula reacción del público presente en las distintas arenas, en los distintos coliseos donde se realizan los shows. Sin embargo, Vince, fiel a su pasado, por ejemplo con la XFL o lo que está realizando con Roman Reigns, se niega a dejar morir esta división, ¿no? Es terco en eso y quiere salirse con la suya de todas las maneras y formas posibles y dar la contraria a lo que los fanáticos opinan al respecto. Él prefiere realizar varios intentos para rescatar la división crucero. Ya lo hizo, por ejemplo, al incorporar a Neville, al bajarlo del roster principal, a mi entender, porque eso es bajar a alguien, para llevarlo a la Cruiserweight Division, al traer rápidamente del mundo NXT a Austin Aries, o inaugurar ese programa 205 Live, que es propio de la división crucero. Ahora, el intento más reciente, y a mi entender desesperado, es
incorporar a Sasha Banks a una storyline iniciada tiempo atrás, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la división crucero. Realmente a mí sí les digo, me da mucha pena por Sasha Banks, una luchadora de muchas condiciones y que merece estar constantemente en el main event de la división de mujeres de la marca Raw, o al menos en luchas propias de la división, ¿no es cierto? Donde ella pueda verdaderamente destacar y ayudar a que la división de mujeres de Raw mantenga, ¿no es cierto?, este auge que tuvo el año anterior. Y se siente la ausencia, lo decía yo, de la máxima referente, les guste o no, que era Charlotte Flair. Ella hoy por hoy en SmackDown Live está contribuyendo y bastante. Esa ausencia no ha podido ser cubierta y misteriosamente Mickie James, por ejemplo, ha desaparecido de la programación de Raw, lo mismo que Nia Jax. Todo esto aparentemente realizado para que Sasha aparezca y se incorpore, como les decía, a este storyline, ¿no es cierto?, de la división crucero. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Ojalá y fuera por el menor tiempo posible. Tengo entendido además que el storyline del triángulo amoroso, ¿no es cierto?, entre Noam, ¿no es cierto?, entre Noam y Alicia Fox, era junto a Cedric Alexander, ese famoso triángulo amoroso que había. Alicia estaba en un principio con Cedric Alexander y luego ya de buenas a primeras con Noam, ¿no es cierto? Pero Cedric Alexander desapareció sin explicación alguna, también de la programación de la división crucero de WWE por consiguiente y, en fin, del storyline como tal, de ese storyline como tal. Pero sorpresivamente y de la noche a la mañana WWE también incorporó a Rick Swann, uno de los ex campeones de la división crucero de WWE. Esto ha vuelto incluso más difícil engancharse con este storyline que ha perdido todo tipo de sentido. Mi predicción es que Alicia Fox y Noam Dar se van a llevar el triunfo y todavía lamentablemente tendremos la continuidad de este feudo con Sasha relegada a un segundo plano. Y bueno, la siguiente lucha es la de Neville frente a Austin Aries. Me parece la última gran oportunidad que WWE tiene para intentar alargar la vida de la división crucero, volverla atractiva para el público, y esto podría lograrse si es que finalmente Austin Aries triunfa ante Neville en un pay-per-view y logra proclamarse campeón de la división crucero. Así, este par, que son para mi entender lo único actualmente decente o que promete calidad dentro de la división crucero, podrían continuar con un feudo refrescado, ¿no es cierto?, con la frescura de que los papeles van a estar invertidos, de que vamos a tener un Double A como campeón esta vez y un Neville como el retador mayullero, el retador heel, que lo que va a intentar a toda costa es recuperar su título. Ojalá y se dé esta vez para Austin Aries, no lo veamos perdiendo un tercer pay-per-view consecutivo, que sería funesto, me parece, para lo que es su carrera. Y obviamente para la división crucero, el hecho de que Neville retenga haría que haya concluido prácticamente con la mayor amenaza que tenía dentro de la división crucero hacia lo que era su reinado, ya que los restantes luchadores podrán tener talento, pero no lo han demostrado por diversas razones, entre ellas obviamente las graves limitaciones y carencias del equipo creativo. Pero bueno, mi predicción es que Double A Austin Aries se va a llevar finalmente el título y continuará su feudo con Neville. Ojalá no se les ocurra incorporar a TJ Perkins dentro del storyline o repetir innecesariamente más combates tag teams donde se involucre el caballero Gallagher haciendo tag team con Double A, enfrentándose a Neville y al inocente y cada vez más limitado personaje, ¿no es cierto?, de TJ Perkins. Bueno, vamos a la siguiente lucha, que es la del WWE Raw Tag Team Championship, donde Matt y Jeff Hardy, los Hardy Boys como campeones, se enfrentan a Cesaro y Sheamus. En la previa a este combate, los Hardys lucen demasiado deslotados ante sus retadores, ante todos los que están dentro de la división de parejas y obviamente también frente a los retadores y ex campeones Cesaro y Sheamus.
quienes, a pesar de ser heels, y cosa curiosa de este storyline por el que llegaron a esta lucha, han conseguido esta opción titular, recuerden ustedes, luego de recorrer un largo camino, ¿no es cierto?, como faces, inclusive derrotando a 4 tag teams en 4 combates seguidos en una de las ediciones de Raw, ¿no es cierto?, para lograr esa opción titular. Me parece que a Vince, ¿no es cierto?, con todo lo que él odia a Cesaro como un singles main eventer y habiendo ya logrado, ¿no es cierto?, su objetivo de que el Cesaro Section prácticamente desaparezca y el apoyo y la exigencia de los fans por ver a un Cesaro como main eventer de Raw dentro del singles competition finalmente se logre. Y además, sumado a eso, ¿no es cierto?, el poco roster de tag teams que hay aparte de Sheamus y Cesaro para pelear por los títulos ante los Hardys, no le conviene que los rudos, en este caso Sheamus y Cesaro, vuelvan a perder los títulos ante los Hardys. Sumemos además que The Revival todavía no ha regresado tras la lesión lamentable que sufriera uno de sus integrantes, que sería otro de los tag teams que podría en un momento dado tener suficiente credibilidad como para enfrentarse y ser una amenaza para los títulos de los Hardys. Así que por el momento, y dadas esas razones que les digo, me parece que la predicción se tiene que inclinar necesariamente porque vamos a tener nuevos campeones, Cesaro y Sheamus. Y ojo, no descartemos, a pesar de que todavía estén en litigio entre los Hardys, ¿no es cierto?, y Impact Wrestling respecto a los personajes interpretados por Matt Hardy y Jeff Hardy fuera del mundo de WWE, razón fundamental por la cual se los trajo, hablo del ángulo de los Broken Hardys. Finalmente se ha adaptado de cierta manera ese ángulo dentro del mundo de WWE, a pesar de mantenerse litigio, podría la empresa intentar hacer algo y tener ya este ángulo de los Broken Hardys en WWE, dando lugar a utilizar y explotar a los Hardys de mucho mejor manera y que puedan servir insisto, y perdón la redundancia, de manera más significativa para la división de parejas. Así que esa es mi predicción, nuevos campeones, title change, el primer title change de la noche para mí, el segundo title change de la noche, ya les dije que Aries iba a derrotar a Neville, entonces en este caso tendremos nuevos campeones de parejas y se extenderá la vida un poco más de Cesaro y de Sheamus como tag team y como campeones de la división por segunda vez. Por otro lado, también les digo que habría preferido, ¿no es cierto?, que el combate sea más de acuerdo a lo que los Hardys históricamente han sido y se han destacado, es decir, un ladders match. Pero por otro lado entiendo también de que se acerca o se aproxima el evento Money in the Bank, exclusivo de la marca SmackDown Live, donde no tendremos una, sino 2 luchas de Money in the Bank en donde están involucradas las escaleras. Así que más bien no caigamos en volver a la lucha de escaleras como algo común y corriente, algo repetitivo, y mejor reservémosla para ocasiones especiales como el Pay-Per-View Money in the Bank. Pasamos a la siguiente lucha, el WWE Raw Women's Championship, ¿no es cierto?, Kendo Stick on a Pole Match. Vaya, ¿no? Imagínense esa denominación y esa estipulación, el kendo colgado sobre un poste y hay que bajar el kendo y golpear a la contrincante, a la oponente con el kendo stick. Y ahí es cuando yo pregunto, ¿no es cierto?, ¿desde cuándo utilizar un kendo stick significa que nos ponemos extreme? ¿Desde cuándo utilizar ese kendo stick significa que la gente va a derramar lágrimas de alegría y va a gritar ECW y va a gritar This is awesome? ¿Desde cuándo una lucha extrema tiene que asociarse solamente y exclusivamente con kendo sticks? El kendo stick ha sido un aporte, obviamente, para iniciar determinadas luchas que verdaderamente son extremes. Y dentro de la historia de WWE o WWF se ha dado, dentro de la historia obviamente de ECW, de CZW también, y en otras federaciones y organizaciones. El kendo stick forma parte de una especie de calentamiento para ingresar dentro de lo que es verdaderamente una lucha extrema. En ningún momento podemos nosotros llegar a creer, si quiere ese cuento, de a pesar de estar en plena era PG, de que un kendo stick hace que una lucha necesariamente sea extrema. Por favor,
a lo que WWE nos tiene sometidos hoy por hoy. Y es por eso, por este tipo de estipulaciones y por la que va a venir en la siguiente predicción también, que yo sí propongo, más bien que proponer, exigir como fanático, que se elimine la denominación de Extreme Rules para este pay-per-view. Llámenlo de cualquier otra manera. Ya vemos que pueden llamar a un pay-per-view de cualquier forma. Vean cómo se va a denominar el siguiente, Great Balls of Fire. Se inventaron un Horrors House Match o House of Horrors Match, que fue otro descalabro. Entonces eso demuestra que pueden perfectamente darle otra denominación a este pay-per-view y no seguir insultando a ratos la inteligencia del fan de WWE o del wrestling en general con este tipo de estipulaciones. Lo que me queda por decirle respecto a esta lucha, ¿no? Y para dejar en claro es que todo gira alrededor de lo que Bayley realice dentro de la misma. A ver si es que la pequeña niña, ¿no es cierto? Aquella muchacha que pasa siempre sonriendo, a pesar de que pierda su título, a pesar de que la insulten, a pesar de que le digan de todo, de que la menosprecien, ella continúa sonriendo inocentemente. Entonces todo gira alrededor de ver si es que Bayley finalmente puede ponerse extrema y agarrar un kendo stick para atreverse a castigar a su rival. Tratando de ser positivos, al menos lo que espero es poder ver un poco más de la Bayley que vimos en NXT y por la cual gran parte del universo de WWE exigía que ella sea incorporada finalmente al roster principal de la empresa. No hemos visto esa misma Bayley, obviamente que tenía la inocencia de su personaje, ¿no es cierto?, la pureza de su personaje, pero también tenía agresividad, tenía intensidad, algo que hoy por hoy ya no tiene. Veamos si es que en esta lucha finalmente ella puede al menos vendernos un poco aquello de que ella va a poder dar algo adicional dentro de su combate, algo inédito desde que ella arribara al roster principal de WWE. Esto es agresividad, ponerse un poquito extrema, agarrar el kendo, castigar a la campeona Alexa Bliss y llevarse el título de mujeres nuevamente a su poder, ¿no es cierto? Iniciar un segundo reinado, ¿por qué no? Mi predicción, y para que esto haya valido la pena, es que Bayley finalmente se ponga extrema, castigue a Alexa Bliss, gane el título, sea la nueva campeona por ende, y Alexa irá por su revancha. De ahí es que es la única explicación por la cual veo que a Sasha Banks se la mantendría alejada hoy por hoy de la división de mujeres y de la posibilidad de ir por el título hasta que Bayley y Alexa definitivamente cierren su feudo. Vamos al WWE Intercontinental Championship. Dean Ambrose enfrentará al Miz. La estipulación del combate anterior en sí no justificaba ser considerada como extreme, pero esta estipulación es absoluta y totalmente ridícula a mi entender. Resulta que para un evento denominado Extreme Rules, ¿no es cierto?, y con el título intercontinental nada más y nada menos de por medio, se les ocurrió la maravillosa idea, la gran idea, de poner como estipulación que el título puede cambiar de manos sin descalificación. Resulta que ahora una lucha de Extreme Rules es Extreme Rules porque va a ser sin descalificación. Y que ese argumento es suficiente para pasar a pertenecer y ser digna de la denominación del pay-per-view Extreme Rules, y todos tenemos que quedarnos con la boca abierta, aplaudir y llenar de halagos a lo que está haciendo WWE y su producto, y llevarnos a tener un interés desmedido por lo que lo que sucedería en este combate, porque finalmente vamos a tener una lucha sin descalificación. En poquísimas palabras, o más bien dicho, en una sola palabra, esto me parece terrible, insultante. Y si a esto sumamos, ¿no es cierto?, que estos dos luchadores ya se han enfrentado anteriormente, recientemente, tanto en SmackDown Live como en Raw, ya han tenido un feudo bastante extenso desde que los dos fueran
llevados a Raw arribaran provenientes de SmackDown Live. Es cierto, Ambrose le quitó el título al Miz, pero también ya le dio su revancha y también ya le ganó. Por otro lado, Dean Ambrose lamentablemente no estuvo a la altura de lo que el Miz sí estuvo, que fue tener un buen momento como campeón intercontinental y ayudar a que el título recupere en algo su valía, recupere en algo su vigencia. Dean Ambrose nuevamente ha fracasado como campeón de algo. A mi entender, es urgente, es primordial que Dean Ambrose tenga un cambio de actitud y sea heel. Y además de eso, qué mejor manera, ¿no es cierto?, de cerrar ya este feudo con el Miz y buscar nuevos horizontes, nuevos luchadores y ver hasta qué punto se puede elevar el título intercontinental, que cada vez lamentablemente va de mal en peor. En teoría, la única atracción de este combate será ver nuevamente a la hermosa Maryse. Ojalá WWE sorprenda y nos dé una lucha al menos entretenida. Mi predicción es que Dean Ambrose se va a llevar el triunfo y el feudo finalmente concluirá. Gracias a Dios concluirá el feudo entre estos luchadores y por ende creo que ya será lo último que veamos de estos dos involucrados, ¿no? Pero en este caso sí les voy a decir lo que yo quisiera también que suceda. Lo que yo quisiera es que el Miz gane, que Ambrose finalmente tenga un heel turn, que mejore su carrera y que también nos muestre algo mejor dentro del ring. Pero me parece que eso sí será muy complicado que suceda en una era PG. Ojalá me equivoque y gane el Miz y Ambrose pueda finalmente expresar su personaje a plenitud, hacer lo que ya hizo en otras federaciones y tener quizás un poco del Dean Ambrose que vimos en NXT o en un principio en The Shield. Les vuelvo a aclarar, ¿no es cierto? En toda lucha de reglas extremas se sobreentiende que no hay descalificación. Es importante dejar recalcado y que nosotros también manifestemos nuestro descontento con la estipulación porque es muy, pero muy ridícula, sinceramente. Vamos a la siguiente lucha y que ya es la última de la noche, el main event de la noche, el number one contender, lucha fatal de 5 entre Roman Reigns versus Finn Balor versus Seth Rollins versus Samoa Joe versus Bray Wyatt. Está en juego nada más y nada menos que enfrentar al campeón universal, quien finalmente se va a dignar en aparecer en el próximo pay-per-view exclusivo de la marca Raw. Me refiero a Great Balls of Fire. En la previa, esta es una lucha que luce como la más interesante de la noche. 5 de los mejores luchadores de Raw, así que deberíamos tener, ¿no es cierto?, un combate entretenido, lleno de emociones, de nivel luchístico de alto nivel y lo más importante, cualquiera podría ganar el combate. Para darles mi predicción, voy a descartar primero, uno a uno, a los luchadores que a pesar de tener suficientes credenciales, ¿no es cierto?, como para ganar el combate, no serían a mi concepto los ganadores. Insisto, igual es mi predicción, me puedo equivocar y lo que se presta dentro de este Fatal 5-Way Match es a tener distintos escenarios. Hay gente que tiene con mucha base a cada uno de estos participantes como potencial ganador. Pero bueno, aquí les va mi predicción y la consideración respectiva. Primero vamos con Roman Reigns, el líder del Roman Empire, ¿no es cierto? El promocionado como la próxima cara de la empresa, el próximo a ser el top dog, el dueño de la yarda, aquel que derrotó al Undertaker y que va a liderar la empresa para los años por venir. Cada vez es más resistido por el público, pero al mismo tiempo cada vez es más apoyado por parte de la empresa. Roman Reigns tiene nuevamente oportunidad para luchar por el título máximo en esta ocasión de Raw. Debe ser de los luchadores en la historia que más oportunidades ha tenido para luchar por el título máximo de la empresa. Y bueno, o sea, dicho todo eso, ¿no es cierto? La empresa siempre nos ha demostrado querer proteger hasta la saciedad al gran Roman Reigns.
Y para eso, me parecería que ellos consideran que Roman Reigns debería estar como retador al título de Brock Lesnar en un evento mucho más importante que un simple Great Balls of Fire, ¿no es cierto? Así que lo más probable sería que guarden a Roman Reigns para SummerSlam, en caso de que no llegue Braun Strowman al evento más importante del verano a retar a Brock Lesnar, o inclusive para WrestleMania 34. Ni más ni menos, es que a Roman hay que utilizarlo para eventos grandes, no para cualquier mamotretada que aparezca con un nombre inventado de la noche a la mañana. Además, WWE ha realizado a la perfección su trabajo previo a este combate de Extreme Rules. ¿Por qué? Porque Roman Reigns ha obtenido triunfos importantes en los programas de Raw últimos, nada más y nada menos que ante Finn Balor y ante Seth Rollins. Me parece incluso que Roman Reigns no será quien sufra el pin decisivo, definitivo, para que el que se lo haga obtenga el triunfo dentro del combate. Va a protegerse, creo, a Roman Reigns incluso en aquello. Así que lo descarto por esa razón, porque es demasiado útil para la empresa como para desperdiciarlo en este pequeño pay-per-view de Great Balls of Fire frente a Lesnar. Seth Rollins. En cuanto a Seth Rollins, el arquitecto está en pleno proceso de consolidarse, ¿no es cierto?, como uno de los top face de la empresa. Para eso necesita lucir bien en cada combate y no ser payaseado en un eventual combate titular ante Lesnar. Me parece que como face, Seth Rollins no podría hoy por hoy admitirse un revés más, un revés tan fuerte como ser payaseado por parte de Brock Lesnar, como ir prácticamente a perder en Great Balls of Fire. Ya sufrió bastante con ese feudo tan largo, tan extenso, tan interrumpido frente a Triple H, y poco a poco está reconstruyendo su personaje como face. Así que ¿para qué queremos tenerlo a Seth Rollins frente a Lesnar? Si sabemos que el que llegue frente a Lesnar en Great Balls of Fire va a salir derrotado. Y es así, es lógico, porque la empresa tiene planificadas otras cosas, al menos hasta el momento. No olvidemos además que Seth Rollins todavía tiene un storyline pendiente ante Samoa Joe, del que sí necesita salir ganador finalmente, ganar la guerra, no solo la batalla, ganar la guerra, insisto. Lo descarto por eso como ganador para el día domingo. Ahora analicemos a Samoa Joe, de Samoan Submission Machine, ¿no es cierto?, que exhibe tanta intensidad y agresividad en el ring, quizás similar únicamente a lo que el campeón universal Brock Lesnar nos exhibe en los combates en los cuales él ha participado. Entonces, un combate entre ambos luce como algo, ¿no es cierto?, inevitable, algo que sería un choque muy pero muy atractivo para alquilar balcones, para estar pegados al WWE Network, para aumentar suscripciones. Pero creo que hoy por hoy Samoa Joe todavía debe priorizar su feudo con Seth Rollins, todavía debe mostrarse ante el WWE Universe. Recuerden que el WWE Universe no necesariamente conoce a la perfección a Samoa Joe, como sí aquellos que vemos wrestling más allá de WWE, por ejemplo desde NXT, o pasando por otras federaciones como fue Impact Wrestling o como ROH. Por ejemplo, ya conocemos a Joe, pero él necesita todavía darse a conocer ante el WWE Universe en general y de esta manera aumentar aún más la expectativa de un eventual choque frente a Lesnar en un futuro. No olvidemos también que hay varios pay-per-views post Great Balls of Fire y posibles nuevas defensas titulares para Lesnar. Así que WWE puede hacer incluso mayor dinero del que haría ahorita promoviendo un feudo entre Samoa Joe frente a Brock Lesnar a futuro, cuando el WWE Universe ya lo conozca más, salga de ese feudo que tiene con Seth Rollins. Entonces verdaderamente se le podrá sacar, como quien dice vulgarmente, el jugo a ese combate. En cuanto a lo que se refiere y a lo que más le importa a WWE, que es expandir su producto en base a generar y ganar mayor dinero. Vamos con Finn Balor.
el favorito de gran parte del WWE Universe por su calidad, por la forma de mostrar su personaje, por la versatilidad que él tiene dentro del ring. El primer campeón universal, ¿no es cierto? Aparece de acuerdo a las palabras propiamente dichas por parte del advocate del reigning defending champion Brock Lesnar. Me refiero a Paul Heyman. Es de ser el luchador al que Brock Lesnar más respeta en la actualidad y que no puede aventurarse a señalar que va a ser su víctima a futuro. Dicho esto, me parecería lo más apropiado darle sentido a Balor y su búsqueda de recapturar el título universal. Es decir, ¿no es cierto?, permitirle a Finn en un futuro poder ejercer su rematch clause con todo derecho y sin limitación, sin tener que volverse a ganar la oportunidad ya conseguida. Recordemos que Balor nunca perdió su título, sino que por lesión él se vio obligado a dejarlo vacante. Perfectamente por el momento, Finn Balor, a mi entender, podría para Great Balls of Fire iniciar un programa por el título intercontinental y consolidarse como favorito ante los fans. Para más adelante sí, y de acuerdo a la lógica, de ejercer su rematch clause por el título universal que, insisto, nunca perdió, dejó únicamente vacante por la lesión que presentó. Habiendo descartado a los 4 luchadores por las razones que les di, mi predicción es que Bray Wyatt se llevará el triunfo. Sabemos que su personaje ha perdido credibilidad, pero por lo tanto, por eso mismo, triunfar el día domingo sería visto como un gran logro dadas las circunstancias actuales de su personaje. Bray ya salió ganador y campeón de un Elimination Chamber, no olvidemos aquello. ¿Por qué no podría salir ganador de un Fatal 5-Way Match? En teoría tiene menos exigencia que lo que es ganar un Elimination Chamber e incluso salió como campeón máximo de WWE en aquel momento. Además de eso, Wyatt sería el menos afectado de una eventual pero inminente, me parece, derrota ante Lesnar y un squash ante el propio Lesnar en Great Balls of Fire. Podría utilizar más bien este triunfo conseguido el día domingo como para elevar su carrera y ser visto como un major player, con alguien con el que WWE podría contar en cualquier momento dentro de lo que es Raw. Por lo tanto, mi predicción final respecto a este combate es que Bray Wyatt será el ganador de este combate y será declarado oficialmente el number 1 contender del título de Brock Lesnar y será el retador de Brock para Great Balls of Fire. Y bueno, en fin, mi único deseo es que el evento sorprenda gratamente. Saludos y que la pasen bien. Eso sí, no se olviden de apoyar al canal. Este canal está hecho para ustedes, para la comunidad luchística. Suscríbanse, denle like al video. ¿Qué lucha creen ustedes que va a ser la mejor de la noche? ¿Les agrada este pay-per-view? ¿Les parece que va a haber buena promesa de luchas? ¿O simplemente es, como les digo, un relleno más, una etapa más, una grada más de cara a lo que a WWE verdaderamente le importa dentro de lo que queda de este año, que es el evento más importante del año, SummerSlam 2017? Saludos y que la pasen bien.